Seguimos con el diseño de nuestro procesador de arquitectura Harvard. Comenzaremos tratando la relación con la memoria de programa. Esta contiene el programa que ejecutará el procesador. Para ello, el procesador contará con un contador de memoria que llevará la dirección de la memoria a la que accederá para obtener el dato contenido en esta. Esta dirección se transfiere a través de un bus de direcciones. Pasado un breve tiempo necesario para que la memoria direccione el dato, esta colocará en un bus llamado de datos el dato contenido en la dirección que se especificó a través del bus de direcciones. Este dato se canalizará a través de un multiplexor a un registro llamado registro de instrucción. Este registro contendrá la instrucción a ser procesada. Recordemos que acabamos de reiniciar el procesador y por lo tanto el contador de direcciones apunta a la primera dirección de memoria. Por esto se sobreentiende que la primera dirección contiene la primera instrucción del programa. Ahora que la instrucción se cargó en el registro de instrucciones, toca ejecutarla. Para ello se la transfiere a un decodificador de instrucciones. Este activaría sus salidas de forma de activar o desactivar los distintos circuitos a fin de ejecutar la instrucción deseada. No se muestran estas salidas en el gráfico, ya que depende qué instrucción se está ejecutando. Al decodificador le llegan, normalmente, dos pines con la señal de un contador, cuya entrada de reloj está conectada al reloj del sistema. De esta manera se pueden obtener 4 subciclos para la ejecución de los distintos pasos que requiriese la instrucción a ser ejecutada. En el siguiente video tocará estudiar qué ocurre cuando se ha cargado la instrucción en el decodificador de instrucciones y se apunta al siguiente dato, dando por sentado que la instrucción requiere de un argumento extra.